Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Moscoso Vega. En esta presentación llamada Una aventura en el sur del planeta, vamos a resumir los capítulos 9 y 10 del viaje del Beagle, por Charles Darwin. Capítulo 9. Este se desarrolla en la Patagonia. Este capítulo se divide en dos puntos primordiales, el río Santa Cruz y en las Islas Malvinas en las que estuvo Darwin. Aquí podemos ver en el mapa los dos puntos de los que estoy hablando, el puerto Santa Cruz donde desembarcó el Beagle y luego las Islas Malvinas. Podemos ver aquí en este barquito azul representado más o menos aproximadamente el lugar donde desembarcó el Beagle. Desde aquí empezó una expedición realizada por 18 barcos comandada por 25 personas, dado que era más seguro por los indios. Navegan en contracorriente por el río Santa Cruz. Se demoran mucho dado que el río estaba muy rápido. Gracias a la sabiduría del capitán Fitzroy y su eficaz división del trabajo, lograron superar cualquier tipo de inconvenientes, llegando al destino planeado. El río tenía entre 300 y 400 metros de ancho, y su caudal, como ya dije antes, era muy rápido. Su geología y su paisaje. El paisaje del sector Darwin descubre como muy similar y poco llamativo. Esto se da debido a que la fauna y la flora que él podía observar era casi nefasta. Había muy poca vida dentro del lugar dado por el clima adverso del sur del continente. Después de admirar el paisaje y el río, llegan a tierra y Darwin observa y habla mucho acerca del cóndor. El cóndor, la manera en cómo cazaban los cóndores, Darwin habla de que él cazó cóndores, las técnicas de cacería, cómo se les daba comida, se les dejaba comida en el campo para que ellos atraer a los cóndores y luego matarlos. Además de esto, Darwin habla acerca del grandioso cóndor, el ave más grande del mundo, con un porte de 2 a 3 metros de ancho entre ala y ala, siempre que estén abiertas, obviamente. La majestuosidad y la belleza de su vuelo, menciona Darwin. Es curioso porque se puede ver que desde aquella época, en los 1800, se podía ver mucho más fáciles cóndores. Darwin habla de reuniones de entre 30 y 40 cóndores juntos. Ahora es mucho más difícil ver en la vida cotidiana o caminando por el campo debido a la extinción de estos. Antes había cacería, pero en mucho menos magnitud. Después podemos ver la segunda parte del capítulo 9 que se desarrolla en las Islas Malvinas. Como podemos ver aquí en el mapa, las Islas Malvinas son unas islas que sabemos que ahora son parte de Inglaterra, pero siempre ha habido muchos conflictos entre Inglaterra y Argentina para ver quiénes son los reales dueños de estas islas. El primer punto que observa Darwin, en donde desembarca el Beagle, como podemos ver en el barco azul, es la observación de la geografía y las corrientes de piedra. ¿A qué se refiere con esto? Darwin observa la geografía y la formación geológica del sector. Observa una fragmentación del territorio en muchos pedazos que podían ser unidos como piezas de un rompecabezas. Por medio de estas corrientes de piedra, Darwin analiza el porqué y deduce. Lava blanca debió haber caído, se solidificó, explotó y así se fragmentó el territorio. En segundo lugar, dentro de las expediciones que realizó ya por tierra Darwin en las Islas Malvinas, se puede observar la fauna. Darwin observa el ganado y las especies del sector, una de las más importantes, la Canis artánticos. Primero vamos a hablar del ganado. Observa el ganado, la diferencia de las coloraciones que tenían las vacas en un sector o en otro sector de la isla. Hace referencia que la altura en la que éstas se asentaban influía directamente en el color de las mismas. Una observación que también hace Darwin es cómo el ganado vacuno sí subsistía en la isla
mientras que el ganado de caballos cada vez se iba reduciendo. El Canis artanticus, llamado guará o también lobo de las Islas Malvinas, es la única especie no introducida y mamífero que encontró Darwin en las islas. Era parecido a un lobo. Darwin asume su próxima extinción. Debido a que no hay esta especie en ningún otro lugar del mundo, Darwin dice que va a tener un efecto como el dodo en Australia, que era único en Australia y por estas condiciones terminó extinguiéndose. Capítulo 10. Tierra del Fuego. Aquí podemos ver un mapa de la Tierra del Fuego, uno de los partes más al sur el punto más al sur del planeta antes de llegar a la Antártida. En este capítulo se divide en dos partes. La primera parte es la donde para el barco del Beagle en la bahía de Buen Suceso. La geografía, al igual que antes y después de ver paisajes tan inmensamente verdes como en Brasil, por ejemplo, Darwin observa el paisaje y dice: el paisaje bastó para hacerme ver cuán eternamente distinto era esto a todo lo que había visto. Muy poca vegetación y verdor en el paisaje, pero de igual manera contenía una misteriosa majestuosidad. Así es como lo describe Darwin. Los tripulantes. Como podemos ver en esta foto, Darwin habla, dentro del barco habían 3 tripulantes indios: Fuella Basket, Jimmy Button y York Roster. Estos eran nativos de Yaga, provenientes del sur de Chile. Fueron tomados como esclavos en 1830 en las primeras expediciones del capitán Fitzroy y llevados a Inglaterra para así enseñarles las costumbres inglesas. Y ahora, después de 3 años, traerlos de vuelta a su ciudad natal. De estos vamos a describir 2 de los cuales Darwin habla más. Jimmy Button, llamado James originalmente, pero dentro del barco lo cambiaron de nombre como Jimmy, un niño muy alegre y travieso, que estaba dentro del barco. Él luego se iba a encontrar con su familia. Y Fuella Basket, una joven modesta y reservada, según Darwin, que tiene una gran facilidad para aprender idiomas. Podemos ir a la segunda parte del viaje del capítulo 10 en Tierra del Fuego, en la isla Vanderbilt en Cabo de Hornos. Aquí la principal y primordial cosa del capítulo, principal tema del capítulo son los fueguinos, los indios nativos del sector. Darwin se encuentra con los nativos, seres totalmente salvajes y bulliciosos. Andaban desnudos, solo con una tela que les cubría los hombros, que era una piel de foca, que era lo que llevaban puesto, como podemos ver en la foto de la izquierda. Describe a ellos con un color sucio, cobrizo, una lengua muy extraña, parecida al carraspero de la garganta. Eran muy curiosos y además muy buenos imitadores. Aquí podemos ver cómo se vestían los fueguinos. Su cultura. Una cultura incierta, eran nómadas, no tenían jefes ni religión. Su religión se basaba en la venganza natural a los malos actos. Vivían en unas casas llamadas wigwam, como podemos ver en la foto, hechas de plantas y de junco. Darwin describe como casas no muy eficaces, ya que estas duraban máximo 4 días y después se destruían y tendrían que volver a hacerlas. Por último, Darwin describe a los fueguinos. Darwin tiene una percepción no muy amigable de estos habitantes. Se puede ver que habla con términos despectivos de su color de piel, de su inteligencia y de su nivel de salvajez. Poco tenían estos salvajes las facultades superiores del espíritu. Aquí Darwin ya da
mediante estas frases y esta manera despectiva, una idea de la inferioridad de la gente civilizada contra la gente civilizada. Esto luego va a ser muy criticado de la teoría de Darwin, que así como calificó las especies, también calificó a los seres humanos de manera racista. Y así por último, se acaba esta presentación cuando Darwin desembarca de Tierra del Fuego, dice su última frase: gracias a Dios, al fin podemos ser libres de estos desgraciados, demostrando una vez más su desprecio entre los nativos. Esta es la biografía, el libro del viaje del Beagle, las imágenes y los mapas de Google Maps, y realizado por Joaquín Moscoso Vega. Espero que les haya gustado.